El tema, hermanos, es acerca de la fidelidad. Pero antes de entrar en lo que es en sí la fidelidad, a la cual vamos a dedicar una parte del mensaje, quiero basarme en un versículo aquí en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, 2 Corintios 11, 3. Y es un versículo que es conocido, no sé qué tan conocido para muchos, pero por lo menos si no lo hemos estudiado, leído, lo hemos escuchado. Y dice el versículo, 2 Corintios, repito, capítulo 11, versículo 3. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Voy a leerlo nuevamente, hermanos, por si de pronto pasó una moto o algo mientras lo leíamos, para que nos concentremos en este versículo. Dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Noten la expresión al final, la palabra al final: fidelidad a Cristo. Así que cuando hablamos de fidelidad, o cuando yo les dije que íbamos a hablar de fidelidad, es específicamente en lo que concierne a nuestra fidelidad al Señor. Porque de hecho somos fieles en cualquier otra área si somos fieles a Cristo. Porque de nada me sirve yo ser fiel a mi esposa, yo ser fiel a mi patrón en el trabajo, yo ser fiel con los vecinos, yo ser fiel con el señor de la tienda, yo ser fiel con mis hijos, con mis padres en el caso de los hijos, pero no soy fiel a Cristo. Entonces, el punto de partida es la fidelidad a Cristo. Si hay fidelidad a Cristo, nuestra vida va a ser íntegra. Hay personas que son fieles en el matrimonio, no engañan a su esposa, pero no hay integridad en su ser. Hay corrupción, pueden haber muchas cosas en su vida, o son fieles en los negocios, pero infieles a su esposa o a su esposo. No meten una mentira en una oficina, en un banco, son fieles y dicen toda la verdad, pero a la esposa o al esposo le dicen mentiras. Entonces, cuando no somos fieles a Cristo, nos convertimos en personas muy variables, que escogemos en qué cosas somos íntegros o fieles. Ahora vamos a mirar más qué significa la palabra fieles. Pero escogemos las cosas y nos volvemos personas no íntegras, sino hipócritas, como bien le decía el Señor a los fariseos, que eran fieles en algunas áreas, pero en otras, ¿cómo eran? Totalmente infieles al Señor. Dice el texto allí en el versículo 3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. En este capítulo y en el capítulo anterior de 2 Corintios, que no es una carta cronológica, que no es una carta, digámoslo así, que aborde un tema teológico de principio a fin, más bien tenemos temas variados a respuestas a muchos problemas que estaban ocurriendo en la iglesia, y a respuesta de una carta que Pablo había recibido de los corintios. Recuerden que el apóstol Pablo tenemos por lo menos, o no por lo menos, tenemos 2 cartas a los corintios, pero se cree que históricamente hubieron varias cartas más. En el medio de 1 y 2 a los corintios hubo otra carta a la cual Pablo siguió corrigiendo los problemas, y los hermanos vuelven y preguntan cosas, y el resultado 2 a los Corintios. Ahora, ¿por qué no tenemos
en una intermedia de Corintios, o una tercera carta de Corintios, porque el Señor en su soberanía solo quiso que tuviésemos estas dos cartas que son inspiradas por el Espíritu Santo. Pero entonces el punto en segunda a los Corintios 10 y 11 es una defensa. Pablo está haciendo una defensa de su ministerio, una apología de su ministerio. Resulta que habían falsos maestros y falsos apóstoles, como los llama Pablo. Ustedes pueden leer el contexto, los llama falsos apóstoles, falsos maestros, que estaban acusando a Pablo de ser un falso apóstol. Curioso, ¿cierto? Falsos apóstoles y falsos maestros acusando a Pablo de ser un falso apóstol. Entonces Pablo defiende su apostolado en estos capítulos y él tiene que acudir a su fidelidad en el ministerio. Ahora, Pablo no lo está haciendo aquí con un corazón orgulloso. Pablo no lo está haciendo aquí sintiéndose más que los demás hermanos en Corinto, pero él acude a su integridad y a su fidelidad con humildad para defender su apostolado, para defender de que el ministerio que él tiene no fue dado por los hombres, sino que fue dado por el Señor Jesucristo mismo, y que ellos mismos son evidencia de que Pablo ha sido fiel en el ministerio. En el versículo 2 del capítulo 11 leemos: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. ¿Cuál era el propósito de Pablo al escribir esta carta? ¿Cuál era el propósito de Pablo al amar a estos hermanos? Porque en el capítulo 12 uno se encuentra a un hombre ya anciano, ya enfermo, diciendo que él ha gastado su vida por ellos. Versículo 15: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más he amado menos. Imagínense por un momento a Pablo, que había entregado años valiosos de su vida a esta iglesia, y aún en la distancia estaba pendiente de esta iglesia, oraba por estos hermanos. Imagínense en el corazón de Pablo al pensar que estos hermanos lo amaban menos. Pero hay algo interesante, dice: yo los amo más. Podemos ver un hombre fiel para el cual el amor a sus hermanos no depende del amor que él recibe de los hermanos. A Pablo no le daban ofrendas en Corinto. Dice el texto, un texto aquí mismo, no lo apunté, pero está ahí mismo en el capítulo 10 o 11, dice que él ha despojado a otras iglesias para no ser carga para ellos. Pero noten lo que leímos en el capítulo 12, en el versículo que leímos, versículo 15: yo con el mayor placer gastaré lo mío. Hermano, eso es fidelidad. Él le da a sus hermanos, y cuando dice gastaré lo mío, está hablando de cosas materiales. Gastaré lo mío, lo que me ha costado el sudor de mi frente, en ocasiones haciendo tiendas. Él no trabajó de lleno en esto. En algunas ocasiones, cuando lo vio necesario, él tuvo que acudir al trabajo material, pero él no quiso ser carga a ellos, más bien despojó a otras iglesias. Es la expresión que se usa para decir que otras iglesias lo apoyaron, pero él no está ahí diciendo: como estos hermanos no me han ayudado, yo tampoco les voy a ayudar. No, note el corazón de Pablo: gastaré lo mío. Entonces, cuando Pablo habla en el versículo 3, inspirado por el Espíritu Santo, él está preocupado por la pureza de esos hermanos, como dice el versículo 2 que leímos, que él quiere presentar a la iglesia como una virgen pura a Cristo. Pablo quiere que cuando
esta generación de hermanos en Corinto se presenten delante de Dios en el tribunal de Cristo, ellos sean presentados como una iglesia santa. Ellos sean presentados santos, sin arruga delante de Él. Ellos sean presentados como una virgen pura a Cristo. Noten el énfasis que hace allí de la pureza. Él está preocupado por la santidad de la iglesia. Pero Él se da cuenta que la iglesia ha caído en infidelidad a Dios, a Cristo. Una iglesia que no es fiel a Cristo, no es fiel con sus pastores. Y ellos no estaban siendo fieles con Pablo. Una iglesia que no es fiel a Cristo, no es fiel con su iglesia local. Por eso habían problemas en cuanto a las ofrendas en la iglesia. Noten 2 capítulos atrás, capítulo 8 y capítulo 9, Pablo los dedica para hablar de las ofrendas y de que era un privilegio para algunos hermanos en Macedonia. Pero esta iglesia en Corinto se había estancado y no estaba siendo fiel con su propia iglesia local, y eso preocupa a Pablo. Los hermanos allí en Corinto no solamente no eran fieles con sus pastores o ancianos y con la iglesia local, sino que aún el evangelio estaba siendo comprometido. Por eso Pablo dedica también unos textos para hablar del evangelio. Tal vez no estaban siendo muy fieles en la obra, en los ministerios. Por eso Pablo dedica también gran parte, más que todo en la primera carta, para hablar de los ministerios. Aún había infidelidad en los hogares. Noten que en 1 Corintios habla de la infidelidad sexual en el capítulo 5, capítulo 7 habla de los problemas en el matrimonio. Noten que 1 Corintios también habla de problemas entre hermanos. Y la preocupación de Pablo es: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque vuestros corazones, porque están siendo extraviados, vuestros corazones están siendo extraviados. Vuestra mente está siendo extraviada. Y la idea aquí está siendo corrompida de la sincera fidelidad a Cristo. Y sí, la palabra que se traduce es sentidos. Ahorita vamos a mirar un poco de esto. El versículo comienza diciendo: yo temo. Yo temo. Y el temor de Pablo, la preocupación de Pablo, es que esa infidelidad que la iglesia está manifestando en múltiples áreas tenga que ver con la raíz, con una infidelidad a Cristo. Por eso él comienza diciendo: hermanos, yo temo que lo que esté pasando sea eso. Es más, sospecho que lo que está pasando en Corinto es esto. Es más, la idea es: estoy casi seguro que lo que está pasando en esta iglesia es que el problema no es tanto interpersonal entre un hermano y un hermano, una hermana y una hermana. El problema no es tanto de que los esposos sean tan diferentes y no se entiendan bien. El problema no es tanto que los hermanos no tengan dinero para ofrendar. El problema no es tanto que Pablo fuera un mal apóstol, un mal anciano, y otros ancianos también, porque noten en el capítulo 3 de la primera carta que no solo Pablo era rechazado, también Pedro fue rechazado, también Apolos fue rechazado, y tal vez no se ve como un rechazo directo, pero al yo preferir a uno antes que a los demás, yo estoy menospreciando a los otros. Cuando la iglesia tiene
4 o 5 ancianos, y hago el paralelo aquí con Pablo como apóstol y anciano a la iglesia local en la actualidad. Cuando son varios ancianos, cuando hay un liderazgo plural en la iglesia, pero en cierta forma, y espero que esto no suene diferente a lo que quiero expresar, hay fidelidad solamente para con un hermano o para con 2 hermanos. La iglesia está siendo infiel con los otros. El problema aquí no era tanto que Pablo o Apolos fuesen malos líderes, malos ancianos, no, tenían dones diferentes, llamados diferentes, o Pablo. Es interesante ver que en el capítulo 16 de 1 Corintios, y lo citaba yo hace unas semanas atrás, hay una familia que sirven al Señor, pero la iglesia estaba siendo infiel con esta familia. Capítulo 16 de la primera carta, note lo que dice. Versículo 15: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado ¿a qué? Al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. En otras palabras, reconozcan el trabajo de estos hermanos. Han dedicado sus vidas a la obra, han dedicado sus vidas al servicio, y ustedes, iglesia en Corinto, ustedes están siendo infieles con estos hombres y mujeres. Tal vez allá habían hermanas que visitaban, que ayudaban, que hospedaban hermanos en sus casas, que recibían hermanos en sus casas, y la iglesia no estaba reconociendo esto. No lo estaba reconociendo. Entonces el problema en Corinto no era que no hubiera un buen liderazgo o que no hubieran buenos hermanos en la iglesia, no. El problema era que su corazón estaba siendo extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Y ese es el temor de Pablo. Por eso dice el texto: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Tremendo. Pablo acude a Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 5, nosotros vemos aquella escena en la historia donde la serpiente engañó a Eva. La serpiente engañó a Eva. Pero es interesante, vamos a leer el texto y luego vamos a mirar esa palabra astucia, que es muy interesante. Pero la serpiente era ¿qué? Astuta. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué hizo la mujer? Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió. Versículo 13. La mujer se da cuenta de que sucedió algo. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Ella reconoce que la serpiente la engañó, pero lo reconoce ya muy tarde.
Porque con su astucia, esta serpiente la trabajó, la engañó. Ahí en el versículo 3 de 2 Corintios 11 dice, y Pablo cita lo que dicen en Génesis 3:1, temo que como la serpiente con su astucia, Génesis 3:1, y la serpiente era astuta. 11:3 de 2 Corintios. Ajá. La serpiente con su astucia, la idea de esa palabra astucia es destreza, habilidad, artimaña, truco. Pero hay una palabra que me llamó mucho la atención en la versión moderna de las Escrituras de 1929, no es tan moderna, pero se llama la versión moderna de las Escrituras y dice: con la serpiente con su sutileza. Sutileza. Hermanos, el diablo es sutil. Él engaña, pero él no lo hace de una manera escandalosa. No sé si han escuchado la ilustración de que el diablo no se va a presentar como un falso maestro en una iglesia diciendo: hermanos, buenos días, hoy voy a hablar, les voy a enseñar una herejía, yo soy un falso maestro. Él no lo va a hacer así. Es interesante que hay en el mismo texto de 2 Corintios 11, más adelante, el apóstol Pablo va a decir que Satanás usa un disfraz. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Es más, ellos se disfrazan también como apóstoles de Cristo, que encuentran fallas en Pablo para decir que Pablo es un falso apóstol. Noten cómo el diablo invierte las cosas, pero es sutil. Versículo 14, y esto no es maravilla. ¿Por qué? O sea, no se maravillen de eso, no se escandalicen de que los falsos apóstoles se disfracen como apóstoles de Cristo. Esto no es maravilla, ¿por qué? Porque el mismo Satanás, la serpiente que mencionó el versículo 3, el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Me llamó mucho la atención cómo esta versión de las Escrituras lo dice. El diablo con su sutileza engañó a Eva. En Lucas 20:23 la Biblia habla de la astucia de los escribas y fariseos con la cual ellos querían hacer caer al Señor Jesucristo, hablándole del impuesto al César y este tipo de cosas. Y es interesante que en ese versículo 20:23 de Lucas habla de esa astucia con la que ellos quisieron hacer tropezar a Cristo con inteligencia. Porque si usted analiza esos pasajes, fueron tipos muy inteligentes. Seguramente cualquiera de nosotros hubiese caído en su trampa, en su truco, en su sutileza. Pero ellos estaban tratando con el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, sin pecado, el más sabio que ha pisado este planeta. Es la misma palabra que usa Pablo a los Efesios. Vamos un momentico allí en el capítulo 4, versículo 14. Estamos hablando de esa palabra astucia y allí aparece traducida de una forma diferente, pero que nos ayuda mucho a entender esto, porque en el griego es la misma palabra. Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas
del error. Es interesante esta traducción aquí porque la idea es: usan con astucia la astucia del error. Eso parece un juego de palabras. Usan con astucia la astucia del error. Es la misma palabra en griego, se traduce como artimaña. Y esa artimaña, esa astucia, o como dice la versión moderna, esa sutileza que muchos hombres malos, como los escribas y fariseos, como los falsos maestros en Éfeso, que usan con astucia las artimañas del error, es la misma astucia que usa Satanás y la misma sutileza que el diablo usa para hacer que nosotros como hijos de Dios caigamos. Para que ya no seamos fieles a Cristo. Y eso, claro, eso se manifiesta. La infidelidad de la iglesia, la infidelidad de cada hermano como individuo se manifiesta. Porque ya no es fiel en la iglesia local. Ya no es fiel a la cena del Señor. Ya no es fiel con sus recursos. Ya no es fiel en su hogar. Y el problema no es tanto la manifestación, aunque lo es, pero el problema más grave es el corazón, que está siendo extraviado. Está siendo extraviado y lo hace con astucia. Noten allí en Génesis capítulo 3, espero que no se hayan ido de allí. El versículo 1, esa serpiente, es decir, Satanás trae primero duda al corazón de la mujer. Dice: con que Dios, de manera que Dios les dijo eso. Es impresionante cómo comienza a trabajar su mente, hacer poner en duda lo que Dios dijo decretivamente. Luego en el versículo 4, la serpiente, el diablo, contradice deliberadamente la palabra de Dios. ¿Qué dijo la serpiente en el versículo 4? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué dijo Dios? Moriréis. Pero la serpiente primero trae la duda a su mente: ¿con que Dios les dijo eso? Entonces la mujer: ¿cómo así? Comienza seguramente a maquinar, y tengan en cuenta esa palabra: maquinar, pensar, meditar, y luego va con su zarpazo: no moriréis. Tal vez usted escuchó que Dios dijo: moriréis, pero eso no es lo que significa. Tremendo. A veces cogemos partes de las escrituras y tenemos la osadía de decir: eso no es lo que significa. Tal vez para sustentar nuestra manera de vivir, nuestros gustos, pero debemos arrepentirnos, hermanos, porque muchas veces con ligereza hemos dicho: ahí está escrito, pero eso no es lo que significa. Contradecir la palabra de Dios, distorsionar, hacer ver a Dios como un tirano en vez de un Dios protector, un Dios que cuida a los suyos. Note lo que dice el versículo 5: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Él hace ver esto como algo maravilloso. Lo mejor que a ustedes les puede pasar es que sus ojos se abran, que puedan conocer el bien y el mal. Lo mejor que les puede pasar es que ustedes van a ser como Dios. Recuerden, el diablo es astuto, es sutil
y hace ver a Dios como un tirano que no les quiere abrir los ojos, que no quiere que ellos sean como Él, un Dios egoísta. Cuando Dios les dice no coman del árbol para que no mueran. Noten cómo se distorsiona la palabra del Señor. Dios se está mostrando como un Dios cuidadoso, un Dios protector de su pueblo, de su pequeña manada allí, Adán y Eva. Un Dios que los quiere proteger de la muerte, un Dios que los quiere proteger del pecado, de la condenación. Pero viene el diablo y les dice, no, ese Dios es tirano, Él no quiere lo mejor para ustedes. Con esa astucia, con esa sutileza, la serpiente, dice, volviendo a nuestro texto de Corintios, como la serpiente con su astucia, ¿qué? Engañó a Eva. La serpiente con su astucia engañó a Eva. Esa palabra se traduce muchas veces en el Nuevo Testamento como seducir. La serpiente, ¿qué hizo? Sedujo a Eva, claro. Le muestra el pecado como algo exquisito, como algo maravilloso. Hermano, eso es lo que el diablo hace, para que nuestras mentes sean extraviadas de la fidelidad a Cristo. Lo que el diablo hace es engañarnos. Y podemos estar en pecado y el diablo susurrarnos con sutileza. Al fin y al cabo, hay hermanos peor que usted en la iglesia. ¿Ha pensado usted así alguna vez? Que usted sabe que tiene algo por mejorar, que usted sabe que tiene que arrepentirse de algo, que usted sabe que tiene que cambiar algo, pero usted maquina, usted piensa, sus sentidos ya extraviados de la fidelidad a Cristo, piensan, no, pero es que el hermano fulano es peor que yo, o la hermana fulana va más mal que yo. ¿Es eso excusa? ¿Eso me da licencia a mí para estar en mi pecado y no arrepentirme? No. Porque la hermana fulana o el hermano sultano no se van a parar al lado suyo el día del juicio a ser juzgados por usted, no. El día del juicio usted se va a parar delante del Señor. En el tribunal de Cristo, usted se va a parar solo delante del Señor. Engañó a Eva, la sedujo. El diablo nos seduce de tantas maneras, sutilmente. Como aquella historia reconocidísima del sapo cocinado a fuego lento. La han escuchado, ¿cierto? Muchas veces, ya nos hemos vuelto canzones con esa ilustración, pero no se nos ocurre otra. Sutilmente, poco a poco. Pasa mucho con los jóvenes, pero es solo una salidita, comer un helado. ¿Qué tiene de malo? Pero es solo ir a su casa, pero es solo un besito, pero es solo una caricia. Cuando menos piensa, están sumergidos en la fornicación y ya no ven la gravedad del asunto. Casados y casadas, pero es solo un mensajito, es solo una llamadita a esta hermana, es solo una cortesía para con esta hermana. Ir a tomar un cafecito ella y yo solos, no hay problema, no hay peligro, pero ahí está el diablo. Hágale, mi hijo, tranquilo, no hay peligro, vaya. Es más, puede invitarla a un lugar como más privado, a un cafecito más oscuro, más solo. Pobre hermanita, tiene el corazón partido, consuélela.
Es solo un abracito, solo una tocadita. Hermanos, son cosas reales de las cuales debemos cuidarnos, porque Satanás es sutil y es experto en decirnos no hay problema, no hay problema. Solo una mentirita. Mi esposo, que no sé, una mentirita sencilla, que son 50,000 pesitos. Es solo un pequeño enojo, un pequeño insulto. Es que a mí me conocen solo la parte buena. No, hermanos, ahí está el diablo. Hágale tranquilo, no pasa nada. No se quede callado, dígale las cosas. Vaya y reclámele. Claro, salimos, es que me dijo y nos indignamos y... El diablo es sutil, hermanos. Por eso decía el sabio Salomón: cazados las zorras pequeñas. ¿Recuerdan ese pasaje de Cantares? Cacen las zorras pequeñas, porque son las que acaban con los cultivos. Son las que acaban con los cultivos. Esas pequeñas cosas, hermanos, nos hacen apartar, nos hacen desviar de la sincera fidelidad a Cristo. Pero no solo Satanás engaña, ¿cierto? No quiero que se vayan con la impresión de que todo lo que sucede en nosotros es el diablo. Vamos a mirar dos ejemplos. Uno en Romanos 16. Uno en Romanos 16, 18. Para mirar que el hombre engaña. Romanos capítulo 16, versículo 18, dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Suaves palabras, lisonjas. ¿Saben qué es una lisonja? No es una milhoja, ni una aloja. ¿Saben qué es una lisonja? Es algo así en palabras nuestras como ¿una qué? Adulación. ¿Y qué es una adulación? Muy buena la respuesta. Ahora, ¿qué es una adulación? En palabras paisas, echarle flores o ser tramador. Ser tramador. Hermana, es que yo a usted la quiero mucho, es que yo a usted la adoro, hermanita, usted es mi mejor amiga, usted es la persona que yo más amo en la iglesia. Pero resulta que no es así. Después se encuentra con otra hermana. Si vieron a la hermana fulana, esa hermana tan chismosa, esa hermana tan horrible, tan orgullosa, miren cómo se viste. Eso es una lisonja. Y ahí Pablo dice que hay falsos maestros que son lisonjeros, que son aduladores, pero engañan. ¿Con qué? Con suaves palabras. ¿Engañan a qué? A los corazones ingenuos. Y noten esa expresión, corazones ingenuos. Corazones descuidados, los cuales Satanás, pero también el mundo y estos falsos maestros alejan de la fidelidad a Cristo. Y Romanos capítulo 7, versículo 11, nosotros notamos allí que también el pecado que mora en nosotros nos engaña. Romanos 7, 11 dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y me mató. Hermanos, si hay algo que nos engaña, podríamos decir al nivel del diablo, porque la Biblia deja muy claro que el diablo es engañador, que el diablo es mentiroso, que el diablo es tentador, pero también a ese mismo nivel vemos en las Escrituras que el pecado nos engaña, nos seduce. Usando la palabra seducción,
que se traduce allí en nuestro texto de 2 Corintios como engaño, es la misma palabra que se traduce muchas veces como seducir o seducción. Y me llega a la mente en este momento la expresión o la palabra concupiscencias. Nuestros deseos intensos nos engañan. Sí, hermanos, yo sé que es pecado. Yo sé que es pecado, pero no puedo dejarlo. Hay algo en mí que no me deja, no soy capaz. El pecado me está engañando, porque en Cristo hay poder, hermanos. En Cristo hay poder para abandonar cualquier pecado, por grave que sea, por grande que sea, por enredados que estemos en ese pecado. Hay perdón en Cristo, hay libertad en Él. Pero el pecado nos engaña y nos dice: no puedo, es demasiado grande para mí, estoy demasiado atrapado para dejarlo. Y no, Cristo es más grande. Cristo es más grande. Yo sé en el fondo que es pecado, hermano, pero me gusta. Me gusta. Esa seducción te está engañando. Te gusta, te gusta. Hallo placer, hallo algún beneficio en este pecado. Y ahí está mi mente. Ahí están mis sentidos, mi entendimiento siendo cada vez más extraviado de la fidelidad a Cristo. Y soy infiel. Yo puedo pensar, soy infiel conmigo mismo, me estoy engañando a mí mismo, estoy engañando a los hermanos de la iglesia. Pero el problema más grande no son los hermanos de la iglesia, el problema más grande no soy yo mismo. El problema más grande es que usted está siendo infiel a Cristo. A Cristo. Eso es lo que debe movernos, hermanos. Movernos sin importar las consecuencias, sin importar que se me acabe el mundo, renunciar a mi pecado, decirle: ya no más, hasta aquí, mátalo. Mátalo, hermanos, mata ese pecado. Porque ese pecado te va a matar a ti. Mire lo que Pablo dice: el pecado tomando ocasión me engañó. Y luego dice, recuerdan, me mató. El pecado puede arruinarte. Hay un deseo intenso por pecar. Pero si usted es del Cristo, si usted tiene el Espíritu Santo, hay un deseo también por obedecer. Yo no sé qué está pasando por su vida, pero tal vez usted ha sentido el deseo o la necesidad de volver a la cena del Señor, de volver a congregarse seguido, de volver a servir, a tener un ministerio. Pero es más, puede más el pecado, porque es engañoso. Es engañoso. Y noten en el versículo que lo que fue extraviado fueron los sentidos. Los sentidos. Estamos en Corintios 11, versículo 3, segunda. Los sentidos sean extraviados. Ahora, esa palabra sentidos es importante porque significa percepción, pensamiento, intelecto, disposición, entendimiento. Aún se traduce como maquinaciones. Maquinaciones. Algunos textos aquí en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, donde se usa la misma palabra. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Noten, esta palabra pensamiento es la misma palabra que se traduce como sentidos. Y Pablo dice: yo tengo temor que tus sentidos sean extraviados de la fidelidad a Cristo. Tengo temor que tus sentidos, que tu entendimiento sea desviado y ya no entiendas. Y ya estés cómodo en el pecado y ya no lo entiendas.
Pero noten que el versículo 5 dice que hay argumentos, hay altivez, hay sutileza, hay engaño, hay astucia que se levanta contra el conocimiento de Dios, pero que usted y yo podemos llevar todo eso cautivo a la obediencia a Cristo. Noten el paralelo: astucia, altivez, engaño, y aquí obediencia a Cristo con 11:3, fidelidad a Cristo. Podemos quedarnos en el hoyo cenagoso del pecado, del engaño de Satanás, o podemos traer todo esto cautivo a la obediencia a Cristo. Cristo, como cantamos, Cristo fiel te quiero ser. Dame poder, Señor, dame el poder, y Él nos lo va a dar, el poder de su Espíritu Santo, si hay disposición de corazón, y podemos llevar todos esos pecados cautivos a la obediencia a Cristo. Y ya no vamos a ser contados como personas que fueron engañados y ahora son infieles a Cristo, sino como fieles, obedientes a Cristo. Segunda a los Corintios 3:14 de este mismo libro dice: pero el entendimiento de ellos se embotó. Hasta ahí. Nuevamente se traduce como entendimiento. Capítulo 4, versículo 4: en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de ellos para que no les resplandezca para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El diablo cegó el entendimiento. Ahora, es interesante que estudiando este texto una vez, algunos teólogos muy buenos dicen que aquí no se está refiriendo al diablo, sino que se está refiriendo a Dios, que Dios cegó el entendimiento de ellos. ¿Cómo así? Entonces, ¿quién fue, el diablo o fue Dios? Fue el diablo, pero porque Dios le dio el permiso, porque Él no puede hacer nada por sí mismo. Y también en 2 Corintios 2:11 dice que el 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos ¿qué? Sus maquinaciones. ¿Qué es una maquinación? Entonces darle mente. El diablo está siempre pensando cómo hacernos caer. Él es un ser inteligente y con su astucia Él quiere que engañarnos y torcer nuestros sentidos, corromper, o como dice el texto de 2 Corintios 11, extraviar nuestros sentidos de la fidelidad a Cristo. Fidelidad a Cristo. La palabra huplotes griega significa, y es interesante que esa palabra fidelidad a Cristo en el griego es una sola palabra que la acabo de citar. Una sola palabra que se traduce como fidelidad o como sinceridad, pero en este caso es una palabra compuesta que significa fidelidad, pero no una fidelidad cualquiera, una fidelidad sincera. Por eso nuestra mente, nuestros sentidos nos engañan, y detrás de todo eso está el pecado y Satanás, para que no seamos fieles a Cristo y que esa fidelidad sea hipócrita o una fidelidad a medias, como decíamos al principio. No, el Señor quiere que nuestra fidelidad sea sincera, un corazón sincero, como dice Colosenses 3:22, que habla de esos corazones sinceros sirviendo al Señor, y es la misma palabra
que aparece aquí, corazón sincero. Es interesante que esa fidelidad se traduce en 2 Corintios como liberalidad, en el contexto de lo que decíamos hace un momento de las ofrendas. En Romanos 12:8, el que da, que lo haga con liberalidad. Esa es la misma palabra traducida aquí como sinceridad, sincera fidelidad. Y en 2 Corintios 8:2, 9:11 y 9:13, esta misma palabra se traduce como liberalidad. Es decir, cuando damos al Señor, lo hacemos con sinceridad de corazón. Yo no doy en la iglesia, como decíamos en los anuncios, que hay una crisis financiera en la iglesia, pero no es solo en la iglesia, sino casi en todo el país se puede decir. Pero entonces yo no doy para que me vean, que es que los demás hermanos dan 2,000 y yo doy 20,000 o 50,000, entonces tiro el billete así. No, yo lo hago con sinceridad de corazón para Cristo. Para Cristo lo hago. ¿Por qué? Porque yo soy fiel, no a los hermanos, a Cristo en su sentido primario. Y claro, al ser fiel a Cristo, yo voy a ser fiel a la iglesia local, yo voy a ser fiel a los hermanos, yo voy a ser fiel en mi ministerio, porque el que es fiel en lo poco, sobre mucho será puesto. Es como aquel hermano o hermana que dice: tengo un estudio, pero en ese estudio solo van a ir 4 personas o 5 o 3 personas. Entonces, ¿para qué matarme estudiando horas y horas, preparando una prédica si solo van a ir por ahí 3 personas? Eso es infidelidad. No a esos 3 o 4 hermanos, es infidelidad a Cristo. Porque la Biblia nos dijo hace mucho: el que es fiel en lo poco. Si son 4 que van a escuchar su predicación, estudie como si fueran 200 o como si fueran 1000. Esto es para los predicadores, para mí, pero también para las hermanas que le enseñan a otras hermanas, a las que le enseñan a niños. No es que para 3 peludos, me perdonan la expresión, pero cariñosamente decimos así, para 3 niños, ¿yo qué voy a matarme estudiando? Si quiere estar sobre 100 niños, si quiere predicarle a 500 o a 200, sé fiel en lo poco, como Cristo fue fiel al Padre. Dice la Escritura que Él es, en Hebreos 2:17, que Él es el fiel sumo sacerdote. El fiel sumo sacerdote. Dice Apocalipsis 1:5 que Él es el testigo fiel. Dice Apocalipsis 2:13 y 3:14, Él es el testigo fiel. Dice de Cristo que Él es fiel y verdadero. El mártir, la palabra testigo es mártir. El mártir fiel, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Vino en humillación a ser un hombre, 100% hombre, humillado. Y Él dice: yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Él es fiel. Él es fiel. Su fidelidad es sincera, íntegra. Él es fiel con su iglesia. ¿Será que somos dignos de que Él sea fiel con nosotros? ¿Será que nuestra actitud, nuestras obras, nuestro comportamiento es digno de que Él sea fiel? ¿De que Él sea misericordioso? ¿De que su fidelidad sea nueva cada mañana? Él es fiel a su palabra. Él es fiel a sus promesas. Cristo, hermanos, Cristo es llamado el fiel y verdadero. Hermanos, y quiere que nosotros le imitemos. Que le imitemos. Así que, hermanos, mi ruego al Señor es que Él nos ayude. Que Él nos ayude. Que nos ayude, hermanos, porque yo creo que si somos honestos,
Si fuimos honestos esta mañana, todos, niños, jóvenes y adultos, tuvimos que reconocer que hemos sido infieles y que corremos el peligro de ser engañados por Satanás y que nuestra mente sea desviada de la sincera fidelidad a Cristo. Ahí está el fracaso del cristiano. Roguémosle al Señor que nos ayude, que con esas armas espirituales que Él nos ha dado, como la palabra inerrante, infinita, todo suficiente, como la oración y la comunión con Él, que estas armas que son espirituales y no carnales, que con el poder del Espíritu Santo nosotros podamos traer ese pecado que nos asedia y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. Yo no voy a decirle en esta mañana, hermano, tú puedes, sí se puede, tú eres fuerte. No, tú no puedes, tú eres débil, pero en Cristo somos fuertes. En Él hay poder, hermanos. Él es fiel y Él nos da el poder de su Santo Espíritu para que nosotros podamos serle fiel también a Él. Dios te da